soy Susana Rodríguez Lezaun, soy escritora. Bienvenidos a Pamplona, desde aquí os hablo. Y desde aquí, bueno, voy a intentar contaros un poquito quién soy, cómo he llegado hasta vuestras manos, o al menos mis libros, mis ideas, lo que surge y llena mi cabeza. Yo empecé a escribir realmente casi a la vez que empecé a hablar, porque para mí primero fue una cuestión oral. Yo contaba cuentos, imaginaba aventuras para contar a mis hermanos pequeños. Yo soy la mayor de 4 y la verdad es que era muy difícil mantenerlos ocupados cuando mi madre me lo pedía, porque ella tenía que hacer algo importante. Entonces yo les contaba historias, a veces basadas en los juguetes que teníamos a mano en ese momento. Recuerdo los Playmobiles y las aventuras de vaqueros, de indios que inventábamos, o del Antiguo Egipto cuando vimos la película de Cleopatra. Las historias siempre han vivido en mi cabeza. He sido una persona imaginativa, figurativa, pero sin intentar evadirme. No era una cuestión de querer evadirse de la realidad, sino de hacerla más agradable, más amena. La realidad siempre me ha gustado, creo que es lo mejor que existe, y de hecho soy periodista. Nunca he querido ser otra cosa. Cuando tenía 6 años, mi madre siempre me cuenta que cuando empezó a emitirse Informe Semanal, yo lloraba hasta que conseguía que me dejaran quedarme a verlo, porque era muy tarde para una niña pequeña, pero bueno, como era el sábado, me lo permitían. Yo tenía muy claro que cuando fuera mayor yo quería hacer eso que estaban haciendo las personas que hablaban al otro lado de la pantalla, que entonces era en blanco y negro. Yo quería estar en aquellos sitios, quería conocer aquellos lugares y contar lo que pasaba. Además, yo recuerdo que mi padre volvía de trabajar cada día sobre las 6 de la tarde, y él, cuando salía por la mañana, lo primero que hacía era comprar el periódico. Entonces él lo traía a casa a las 6 de la tarde, lo dejaba encima de la mesa y yo lo cogía y leía todo el periódico. Creo que menos los anuncios. Por palabras, lo leía entero. Luego empezaron a llegar los libros. Los de texto, los que nos daban en el cole, los que teníamos en casa, que muchas veces no eran adecuados para una niña de mi edad, pero en cuanto mis padres se dieron cuenta de la afición a la lectura que yo tenía, enseguida empezaron a comprar libros y sobre todo a hacerme socia de la biblioteca, que por suerte la teníamos justo debajo de casa y de la cual me convertí en una de las primeras usuarias y de las más asiduas. Para mí la bibliotecaria fue, bueno, una fuente increíble de descubrimiento. Me puso en las manos historias maravillosas, autores increíbles, y con eso creció y se alimentó todavía más lo que había en mí. Empecé a escribir pequeñas historias que no llevaban a ningún sitio, muchas veces muy parecidas a los libros que leía. No podía negar la influencia que en esos momentos tenían los autores que yo descubría. Recuerdo especialmente cuando leía Pío Baroja. Fue una lectura obligatoria de secundaria. Yo creo que en tercero de BUP, más o menos, nos mandarían leer varios libros de Pío Baroja: Zalacaín el aventurero, El árbol de la ciencia, y fue, bueno, abrir la mente a otro mundo, dar un paso adelante, aprender otra forma de narrar, otra forma de despertar sentimientos. Y recuerdo que uno de los primeros trabajos que tuvimos que hacer con ese libro fue imaginar otro final para Zalacaín el aventurero. Yo creo que aquella fue mi primera incursión real en la literatura de ficción. Aunque absolutamente estaba basado en lo que Pío Baroja había escrito, para mí aquel fue, bueno, no sé, un paso adelante muy, muy importante. Como os he dicho, soy periodista. Toda mi vida académica se estuvo guiada con un único objetivo, que era entrar en la Facultad de Periodismo y ser periodista. Lo hice, lo soy. He trabajado como periodista muchísimos años en muchísimos medios de comunicación, todos escritos. Nunca he trabajado en radio, nunca he hecho televisión. Soy plumilla, que es como se nos llama a los redactores
y me ha tocado, bueno, cubrir diferentes etapas de la historia y de la vida, muchas veces cotidiana, porque también he trabajado en periódicos pequeños, pero la importancia que esas pequeñas cosas tienen para las personas a las que les afecta fue una gran lección para mí. Cuestiones que para mí eran banales y que incluso me molestaba que me mandaran a cubrir, ver la repercusión que tenían en las personas que las sufrían, me hizo cambiar de opinión muy rápido y valorar en realidad lo que las pequeñas cosas tienen de importante para cualquier persona que le afecta. He vivido, bueno, situaciones dramáticas y he vivido situaciones muy alegres. De todo ha habido, y recuerdo que trabajé durante aproximadamente 3 años en la sección de sucesos y tribunales, y ahí fue donde yo sospecho que se despertó mi vena como autora de novela negra, de thriller y de, bueno, novela policíaca, que es lo que principalmente hago. Esa, bueno, base periodística sigue siendo la fuente que me inspira a día de hoy. Los hechos reales, lo que sucede, está en la base de prácticamente, no, sin el prácticamente, está en la base de todas mis novelas. La violencia de género, la crisis financiera, la corrupción, el dolor, cómo los poderosos manejan los hilos para que todos los que estamos abajo hagamos lo que ellos han decidido para su beneficio, y la impotencia con la que nosotros nos vemos, porque nuestra única arma es el voto que cada 4 años depositamos en la urna, y sin embargo muchas veces ese voto no se ve recompensado con lo que nosotros pensábamos que íbamos a obtener, con lo cual el desencanto de la sociedad en la que me incluyo es patente, y eso también se refleja en mis libros, en los personajes, en la forma en la que actúan, en la que se mueven y en la que se enfrentan a la vida. Las conversaciones, los casos policiales, los crímenes que se cometen están basados en la vida real. Todo es ficción, absolutamente todo es ficción, pero yo creo que cualquiera puede reconocer o reconocerse en las historias que cuento y en los personajes que transitan por estas historias. Mi método de trabajo es, bueno, yo soy bastante disciplinada, intento serlo al menos, y tardo mucho en ordenar las ideas. Yo tengo una idea explosiva, por decirlo de alguna manera, un flash que me define, que define la historia que voy a contar. Digo, claro, es esto, y veo el crimen, veo a los personajes principales, pero luego tengo que hacer que se muevan, y que se muevan con coherencia, y lograr que el lector disfrute de cada página. Descubrí muy pronto, y por las malas, que escribir era algo más que vomitar ideas sin parar en un folio. Eso no le importa a nadie, eso no gusta a nadie, eso no es interesante. Lo que es interesante es que la historia esté bien hilada, que haya puntos fuertes cuando tiene que haberlos, que haya giros de guión y sorpresas cuando tiene que haberlos, que la resolución sea valiente, válida y coherente, que los personajes sean creíbles, por muy ficticios o muy extremos que los quieras dibujar, que tengan un punto en el que el lector pueda empatizar con ellos, para bien o para mal, que les guste, que lo amen o que lo odien, que despierte sentimientos. Me costó mucho aprender eso, trabajé muchísimo durante muchos años en mi primera novela, Sin retorno, y tardé, bueno, 4 años prácticamente en escribirla, porque no sabía cómo hacerlo, nunca había acudido a un taller de creación literaria. Desde entonces decidí que lo mejor era el orden y la disciplina. Yo intento hacerme un guión lo más puntilloso posible de todos los puntos más importantes de la historia, sobre todo de la historia personal, de los personajes principales y de la trama policial, por supuesto. Compruebo una y otra vez su coherencia y me pongo a escribir. Ese guión puede tener unas 30 páginas tranquilamente y es susceptible de cambios, por supuesto. Cuando vas avanzando en la historia te das cuenta de que el camino que habías hecho al principio, al haber hecho que estos autores actuaran de esta manera, no es coherente con lo que tú quieres seguir contando, con lo cual, bueno, pues se hace una pequeña cambio, un giro que se anota
en el guión para que después yo me acuerde de dónde he hecho ese cambio y la historia continúe siendo ágil y digna de ser leída. Además tengo una tabla, un tablón con los cartones en los que pongo el nombre completo, la descripción física, la profesión de cada uno de los personajes. Arriba están los personajes principales y van bajando las filas y el tamaño del papel de los sucesivos personajes hasta llegar hasta el último. No me puedo confundir en el color de los ojos, no me puedo confundir en el apellido o en la relación que une a los personajes. Eso tiene que ser absolutamente real. También tengo una línea temporal de la historia que intento mantener, modifico cuando modifico la historia para que sea coherente todo el tiempo. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que yo lo leí en un libro y fue terrible. Un personaje no se puede subir en un autobús a las 7 de la tarde y bajarse a las 7 menos cuarto. ¿Vale? Es cuando el libro no va de viajes en el tiempo, sino que se supone que es una acción real. Me sorprendió tanto leer eso en un libro y que nadie en la editorial lo hubiera pillado, que soy muy puntillosa también en la línea temporal, lo cual no significa que no cometa errores, pero intento o pongo todo lo que está de mi parte para que esto no ocurra. A lo largo de todos los libros que he escrito, que hasta el momento son 5, no os lo había contado todavía, he ido aprendiendo y mejorando la técnica de trabajo. Como os he dicho, en Escribir sin retorno, mi primera novela, tardé 4 años porque tenía que reescribir y reescribir y reescribir porque lo que escribí era muy malo. Era malo. Para mí la historia era buena, pero no estaba contándolo bien. Aprendí, corregí sin parar, sin venirme abajo. Lo seguí haciendo. Escribir Deudas del frío, la segunda de las novelas que compone esta trilogía inicial en mi carrera, solo me costó 1 año y medio, porque todo lo que había aprendido lo tenía ya asimilado. Te veré esta noche, la novela que cierra la trilogía inicial, fue cuestión de 1 año y un mes, una cosa mucho más sencilla, entre comillas, porque el trabajo de campo ya sabía cómo hacerlo y la historia me venía rodada, aunque lo que más me costó en este caso fue escribir el final. El final, cuando cierras una trilogía, tiene que estar a la altura de la historia que estás contando. Para mí, el que Sin Retorno hubiera publicado 8 ediciones, que hubiera 5 ediciones de Deudas del frío, me obligaba a dar todo lo mejor para cerrar la trilogía con Te veré esta noche como se merecía la atención y el cariño que los lectores me estaban dando. Después, cerrada la trilogía, necesitaba un respiro, necesitaba pasar página, olvidarme de estos personajes, dejarlos, durmiendo el sueño de los justos, y escribí un thriller, que es un género que a mí me gusta leer cuando quiero divertirme, cuando busco evasión. Escribí Una bala con mi nombre, es un thriller que se desarrolla en Boston, en el que hay una restauradora de arte de unos 40 años que tiene un lío con un camarero de 25, un chico estupendo, un chico muy galante, que no es lo que parece y que acaba metiéndola en un grave problema en el que hay de por medio un robo de joyas, varias muertes y una carrera a toda velocidad por salvar la vida. Ella no va a tener más remedio que ir cambiando su forma de ver la vida y su forma de actuar si quiere seguir viva. Y creo que es una novela de un ritmo rápido, de un ritmo vertiginoso, es un thriller de los que que se leen con facilidad, que no tiene mayor complicación. Para mí fue un placer escribirlo porque fueron unas vacaciones en Boston y literariamente hablando. Y en mi última novela, la que posiblemente más conozcáis porque está teniendo una repercusión que a mí me enorgullece y me emociona al mismo nivel, es Bajo la piel. Es esta novela que he publicado como la anterior con HarperCollins, y es una novela negra de nuevo, es una novela muy intensa, con un personaje muy fuerte, que es Marcela Piel de Lobo. Es una inspectora que enseguida os la presentaré,
Y es una novela que vuelvo a situar en Navarra, en Pamplona, en Zugarramurdi, y hay varios pasajes que se desarrollan también en Biescas, que es la localidad natal de Marcela Piel de Lobo. Son los libros que realmente a mí me habría gustado escribir. Yo he leído muchos libros, sigo leyendo. Yo soy una gran fan de Patricia Highsmith, perdonadme, es que no me salía el nombre, de Patricia Highsmith. A mí me habría encantado ser capaz de escribir Extraños en un tren, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Es un libro y una trama y una forma de escribir que no tiene comparación con nada, pero no es mi libro. También me gusta muchísimo Fred Vargas, tengo aquí abajo buena parte de su colección. Fred Vargas para mí escribe y describe de una manera fabulosa, pero no son mis libros. Mis libros son los que os acabo de contar: Sin retorno, Dudas del frío, Te veré esta noche, Una bala con mi nombre bajo la piel. Esos son los libros que yo quiero escribir, y quiero escribir el próximo en el que ya estoy trabajando. Esos son los que yo quiero escribir. Admiro muchísimos escritores que además recomiendo. Acabo de terminar con Catedrales, lo leí hace unos meses, Catedrales, de Claudia Piñeiro. Es un libro que no podéis dejar de leer, sobre todo si os gusta la buena literatura y la novela negra. Es un libro, que debería ser de obligada lectura. Me han pedido la organización que lea un fragmento de algún libro que me haya gustado, y como os he dicho, os voy a leer un pequeño fragmento de Bajo la piel. Es el segundo capítulo. El libro tiene dos inicios, por decirlo de alguna manera. El inicio policial, que es el capítulo 1, en el que vemos cómo arranca el caso con una persecución rapidísima en un coche, con una mujer que va en un coche con un bebé atrás, y un vehículo más potente que la persigue con la clara intención de sacarla de la carretera y matarla. Así arranca la novela. El segundo capítulo es también como otro inicio, porque es la presentación de Marcela Piel de Lobo, de la protagonista absoluta de esta novela, y es la manera que tengo de deciros por qué a partir de ese momento Marcela va a estar tan seria, tan triste, va a ser tan difícil tratar con ella, porque su participación en esta novela arranca en el cementerio de Biescas, en el funeral de su madre. Os voy a leer un pequeño fragmento. Todos los cementerios huelen igual. Ese aroma dulce, empalagoso de los cipreses enhiestos hacia el cielo, como si apuntaran a la dirección que debían tomar las almas que iniciaban allí su incierto viaje. La tierra fresca, removida y amontonada a un lado de la fosa, tenía un olor acre, húmedo. Marcela siempre había tenido un olfato fino, muy agudo, pero su madre le hizo prometer años atrás que le daría sepultura en tierra, y no en uno de esos nichos que el ayuntamiento había levantado en un lateral del camposanto. Prefería apretujarse entre las lápidas de sus amigos, de sus antepasados y de decenas de personas cuyos descendientes habían formado parte de su vida. Los conocía a todos. En el pueblo todo el mundo sabía quién era quién. Eso era lo bueno y lo malo de los sitios tan pequeños, y una de las razones por las que se marchó. Demasiada gente conocida y demasiada poca intimidad. El cura levantó las manos hacia el cielo, murmuró unas cuantas palabras más y volvió a cruzar los brazos delante del pecho. Luego la miró, y todos los presentes le imitaron. 50 pares de ojos la observaban sin pestañear. ¿Qué querían? ¿Por qué nadie miraba a su hermano, de pie junto a ella? Porque a él estaban acostumbrados a verlo, pero ella era esa rara avis que asomaba el pico una vez cada 10 años. Aquello no era del todo cierto, porque acudía a visitar a su madre con relativa regularidad, sobre todo desde que enfermó. Pero apenas ponía un pie en la calle como no fuera para salir del coche el día de su llegada y para volver a entrar cuando se iba. El resto del tiempo lo pasaba entre las 4 paredes de la casona que un día fue su hogar. Su hermano, sin embargo, se había quedado a vivir allí, trabajaba en una fábrica cercana, había formado una familia y sus 3 hijos crecían medio silvestrados, libres y un poco gamberros, como ellos mismos hacía no tantos años, recordó. Sintió un golpe en el brazo. Su hermano acababa de darle un codazo. Quizá pudiera leerle la mente y no le gustaba nada lo que estaba pensando. La tierra, murmuró en voz baja. Sí, la tierra, lo había olvidado.
Avanzaron juntos un par de pasos y se colocaron frente a la fosa a la que ya habían bajado el brillante féretro en el que descansaba su madre. 60 años y una cruel enfermedad que la había ido devorando poco a poco por dentro. Y allí estaba ahora, con un torno húmedo y acre en la mano, contemplando desde arriba el féretro de su madre. Su hermano lanzó la tierra que guardaba en el puño y esperó a que ella hiciera lo mismo. Unos segundos después la tocó suavemente en el brazo para animarla a soltar la tierra sobre el ataúd. «Marcela», susurró Juan. «No puedo», respondió ella, que había cerrado los ojos para no seguir viendo la caja marrón, tan brillante que parecía una incongruencia que estuviera allí abajo. «Si echo la tierra, es como si la enterrara yo misma, y no puedo». «Eso es una tontería», le urgió su hermano, consciente de las miradas perplejas de los asistentes. «Es un símbolo nada más». Marcela no respondió. Soltó la tierra a sus pies, lejos de la fosa, y dio un paso atrás. Bajó la cabeza y hundió las manos en los bolsillos de su abrigo. Su hermano no dijo nada. Se limitó a colocarse a su lado y a meter la mano en el bolsillo de Marcela, como cuando de niños volvían al colegio en invierno. En lugar de darle la mano, Juan colaba sus pequeños dedos en el bolsillo de Marcela, que los rodeaba con su mano enguantada y los calentaba hasta casa. El pequeño gesto infantil pudo con ella. Ya no era capaz de rodear la mano de su hermano, mucho más alto y robusto que ella, así que apretó el puño y lo colocó en la palma de Juan, que lo envolvió con cariño. Apoyó la cabeza en su hombro y dejó escapar todo el dolor y la pena que la atenazaban desde que salió de Pamplona. A partir de aquí, la historia es vuestra, Marcela es vuestra, Bajo la piel es vuestra. Espero que la disfrutéis y que disfrutéis cualquier novela, cualquier historia que esté en vuestras manos, porque leer es enriquecer nuestra vida. Probad también con géneros que sean, diferentes a los que estáis acostumbrados a leer. Os llevaréis más de una grata sorpresa. Muchas gracias por estar allí.